Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 37 minutos, amigos. Ya continuamos con más de A Primera Hora y seguimos hablando sobre la asamblea, esta nueva asamblea que estará próxima a instalarse en unos meses luego de estas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Y ya me acompaña Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Marcelo, muy buenos días. Yo quería hacer un breve análisis respecto de lo que fue la asamblea disuelta, qué nos dejó ese parlamento versus la proyección hacia esta nueva legislatura. Bienvenido. Muy buenos días, Belkis. Un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Pues sí, esta Asamblea Nacional disuelta, que a pesar de que no gozaba de la credibilidad y confianza de los ecuatorianos, curiosamente también dejó buenos números. Y con buenos números me refiero a un buen número de aprobación de proyectos de ley. Superaban ya los 40 proyectos de ley en estos poco más de 2 años y se estaba pues perfilando a ser la Asamblea Nacional que al menos en números tenía una mayor aprobación de proyectos de ley en relación a los periodos anteriores. Pero esto también pues no debe dejar de lado el hecho de que era una asamblea que constantemente estuvo en el escándalo. Recordemos precisamente las denuncias que habían de corrupción al respecto de los posibles casos de corrupción de Guadalupe Llori, así como también casos de diezmos dentro de las distintas bancadas legislativas y los constantes conflictos con otras funciones del Estado. Conflictos con el ejecutivo particularmente. Precisamente procesos de enjuiciamiento político constantes en contra de distintos funcionarios, algo que hacía que los ciudadanos tengamos esta imagen de que la Asamblea Nacional sigue en el conflicto y que tenía procesos de fiscalización que en lugar de responder a sus facultades constitucionales y legales parecía que respondían a una fiscalización a la carta, una fiscalización que de una u otra manera dejaba entrever intereses político-partidistas. Como digo, una cosa es en los números, una buena cantidad de proyectos de ley, pero la otra es que sea una Asamblea Nacional que no responda de forma oportuna a las necesidades sociales. ¿Obstruyó o no obstruyó la gestión del presidente de la República de este gobierno, como alegó Guillermo Lasso, y que fuera una de las razones por las cuales de alguna manera decidiera disolver la Asamblea? Yo voy a dar una opinión a título personal. Yo no creo que haya sido una obstrucción. Incluso ahora sin Asamblea Nacional nos podemos dar cuenta Correcto. Que existe una falta de conocimiento profunda sobre cómo legislar en el país. Tanto es así que la Corte Constitucional precisamente no da paso a estos decretos leyes. Entonces, que se veían como la salvación del país en los diversos temas que aquejan a la población, ¿no? Eran como el salvavidas frente a la ausencia de una asamblea. Qué bueno que el presidente de la República no puede disolver o llamar a una muerte cruzada con la Corte Constitucional, porque si existiera esa figura, ten la seguridad, Belkis, que ya lo habría hecho. Entonces, pero también yo creo que se pone en evidencia algo. Los ciudadanos tal vez decíamos, no, es que la Asamblea Nacional no es necesaria, que la Asamblea Nacional no sirve para nada. Veamos ahora, por ejemplo, la crisis de institucionalidad que atraviesa el Consejo de la Judicatura. ¿Allí qué puede hacer la Asamblea, por fiscalizar ejemplo? Enjuiciamientos políticos. Pero también se ha cuestionado la naturaleza de los juicios políticos. Hemos tenido una serie de juicios políticos que se procesaron de manera tardía, que no permitieron la destitución de las autoridades encausadas porque ya no eran autoridad, quedaba únicamente la censura, que es como este castigo moral de alguna manera, y la inhabilidad de ejercer cargo público, pero no se veía contundencia en ese ejercicio como tal. Pero entonces hay que tenemos que cuestionar el objetivo o la forma, porque tal vez el objetivo sea completamente válido, el hecho de poder tener este sistema de pesos y contrapesos, que se pueda evitar este tipo de situaciones que estamos viendo en estas instituciones, pero sin duda que el procedimiento tiene que corregirse. Los juicios políticos no deben tardar tanto. Tiene que establecerse al interés político, a la oportunidad política, como la razón que motive a priorizar el tratamiento de los mismos. Existía una gran cantidad de juicios políticos que se seguían en contra de autoridades que ya ni siquiera estaban ocupando el cargo. Recordemos, por ejemplo, el caso del general Carrillo. General Carrillo había ya renunciado a la Asamblea Nacional. Y como es en muchos casos. Exactamente, se continuó con el juicio político y después el único objetivo, ¿cuál era? Evitar que ocupe otro cargo público. Ya cuando la que es lo que ahora le podría pasar factura en todo caso. Exactamente. Entonces veamos cómo la Asamblea Nacional, así como otros poderes del Estado, así como otras asambleas de otros países, tienen esta facultad de fiscalizar, de controlar. Pero en Ecuador, por un lado, se ejerce tardíamente o se ejerce direccionadamente.
Y ahí es donde tenemos el problema. Mucha discrecionalidad alrededor de. Completamente. Ahora bien, ¿no fueron entonces suficientes las reformas que en su momento se hicieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde ya se establecieron parámetros como más definidos y concretos en cuanto a la fiscalización y el control político? ¿Esto no fue suficiente? Yo creo que sí, no fue suficiente. Fueron reformas oportunas, fueron reformas que de una u otra manera respondían a ese momento político, pero que a pesar de ello ponen en evidencia que los plazos aún siguen siendo muy demorados para las lógicas sociales que al menos existen en Ecuador. Hay que también considerar que vivimos en un país extremadamente convulso, que creo que nadie se aburre, al menos a los que les gusta la política, porque ve un hecho distinto cada día, y eso hace que la Asamblea Nacional tampoco pueda dar una respuesta adecuada, en este caso a los enjuiciamientos políticos. Y eso también se extiende, Belkis, a los proyectos de ley, porque a pesar de que existen plazos en la normativa para el tratamiento de proyectos de ley, la coyuntura hace que en su gran mayoría se aprueben otros proyectos de ley que tal vez son presentados por el presidente de la República, que tal vez no responden a la misma agenda legislativa, y eso hace que se ponga en evidencia nuevamente que estos plazos no coinciden con la realidad. Incluso, un dato que a mí me preocupaba un poco, es que una gran cantidad de los asambleístas electos durante la campaña decían que van a presentar proyectos de ley. De acuerdo a los análisis que hemos hecho en el observatorio, entre la presentación de un proyecto de ley y la publicación de ese proyecto de ley en el registro oficial pasan al menos 2 años. Entonces, ninguno de estos asambleístas probablemente logre que estos proyectos de ley puedan realmente ser aprobados. Y esperemos que esta nueva Asamblea Nacional actúe con responsabilidad y más bien retome los proyectos de ley que ya estaban listos para votación de la anterior asamblea, así como también una gran cantidad de proyectos que tienen informe para primer debate, y que de esta manera se pueda dar respuesta oportuna y efectiva a los problemas de la ciudadanía. Y quizá también la unificación de otros tantos proyectos de reforma que se han presentado, por ejemplo, en una misma materia. Tenemos una serie de propuestas de reformas a determinadas leyes, pero en diferentes artículos, por ejemplo. ¿Esto podría ser más eficiente el trabajo? Por supuesto que sí. Eso debería estar ya a cargo del Consejo de Administración Legislativa, que tiene dentro de sus facultades esta posibilidad de aglutinar los proyectos de ley para tener reformas mucho más integrales. Se me viene a la mente el caso del ex asambleísta Andrés Páez. El ex asambleísta Andrés Páez, en el periodo 2013-2017, a pesar de que era el que más faltaba a la Asamblea Nacional, decía: yo soy el que más proyectos de ley presenta. Pero de hecho, habría sí, que ver la calidad de proyectos. Exacto, él tenía alrededor de 40 proyectos de ley y todos reformaban un artículo del Código Orgánico Integral Penal. Entonces veamos también cómo existen legisladores que presentan un montón de proyectos de ley cuando realmente podría ser una sola reforma integral, siendo responsables de esta manera con el mandato que le otorgamos los ciudadanos de las urnas. Correcto. Ahora bien, fue característica de la anterior asamblea, Marcelo, el hecho de que ninguna tienda política por sí sola tuviera mayoría, y eso lo vimos también en la anterior, no así en el periodo 2013-2017. Vamos a ver lo mismo ahora, de acuerdo a cómo ya se configura la composición de esta nueva asamblea, y característica también fue estas disputas internas entre partidos. Lo vimos en Pachacutic, lo vimos en la izquierda democrática. ¿Cómo se proyecta o cómo mira usted la proyección de esta nueva asamblea? Sí, esas disputas internas incluso ya las estamos viendo antes de que tengamos incluso resultados oficiales en las elecciones con el movimiento Construye. En esta nueva conformación en la que tenemos hasta el día de hoy, antes de que se repitan las elecciones para los asambleístas nacionales y del exterior, vemos una mayor polarización de fuerzas políticas, el hecho de que ya no tenga una gran presencia Pachacutic, que en el periodo anterior llegó a tener 27 legisladores, ahora tiene 5. La ausencia de la izquierda democrática, así como también la ausencia de Creo, dio como resultado que movimientos que ya no estaban en el escenario electoral o movimientos que simplemente cambiaron de nombre ahora aparezcan. Entonces vemos, por ejemplo, a esta alianza Claro que se puede, vemos al Partido Sociedad Patriótica, vemos al Centro Democrático con sus alianzas, y tal vez esta nueva minoría también, que a la larga llegó a obtener 13 escaños, un escaño más que el que obtuvo Creo, que es la alianza partidista del candidato presidencial Daniel Noboa. Vemos nuevamente que ninguna organización política va a tener la mayoría. Tenemos una primera minoría hasta el día de hoy, que es la Revolución Ciudadana. Que la mantiene la Revolución Ciudadana, con 51 como legisladores, 2 legisladores más que el periodo legislativo anterior, 31 con Construye, pero que ya está atravesando este fraccionamiento con gente buena. Y en tercer lugar, y que realmente creo que da muestra de
su capacidad de sobrevivencia política, que es del Partido Social Cristiano, que llega a obtener 16 legisladores, 2 menos que la elección anterior, pero sin duda que es un número considerable. Al menos hasta ahí, estas 3 organizaciones políticas tendrían la capacidad de constituirse como bancadas y ser parte del Consejo de Administración Legislativa. Mucho se ha venido analizando alrededor de estos acuerdos que deberán lograrse a la interna para poder tener gobernabilidad, como legislativo como tal, y también dependerá mucho de quién gane en esta segunda vuelta presidencial para poder tener estos diálogos ejecutivo, legislativo y para poder viabilizar la gestión de uno y de otro. Yo creo que al respecto de esto hay que ser claros incluso con la ciudadanía. Es normal que en un parlamento se den negociaciones, pero con negociaciones me refiero a negociaciones sobre la mesa, no entrega de hospitales, entrega de carreteras, ni entrega de carnés de discapacidad. Son negociaciones que tienen que darse en razón de agendas programáticas. ¿Cuáles son los temas prioritarios para la revolución ciudadana? ¿Qué tipo de reformas quieren realizar ellos frente a los temas programáticos que pueda tener el Partido Social Cristiano, que pueda tener Construye? Con base a eso debería negociarse dentro del Parlamento una agenda única de trabajo y la presidencia de las comisiones. Esperemos que esta negociación se realice sobre la mesa, que se realice de forma transparente y que haga que el ciudadano al menos vea una asamblea viable. No una asamblea que esté constantemente en el conflicto. Yo creo que la primera sesión de esta Asamblea Nacional será la que permita a los ecuatorianos identificar si vamos a estar frente a una Asamblea Nacional que durante este año y medio trate de dar respuesta oportuna a los problemas o que nuevamente va a estar en el conflicto con las otras funciones del Estado y probablemente aprobando nuevamente resoluciones que determinen que el mazapán es patrimonio de los ecuatorianos. Tal como ocurrió, recuerdo, en la instalación de la asamblea anterior, en esa sesión inaugural en donde se debían definir ya las autoridades y vimos esta ruptura, por ejemplo, inicial entre el acuerdo que existía entre el Partido Social Cristiano, el Movimiento Creo, la disputa para la presidencia. Hubo no menos de 3 votaciones para dar finalmente con quién llegaría a convertirse en la presidenta de la legislatura, en este caso Guadalupe Llori. Obviamente todo eso es lo que no se quiere ahora. Claro, es lo que no se quiere. Veamos si tal vez continúan con esta tradición de colocar al asambleísta o la asambleísta más votado o votada como presidente o presidente de la Asamblea Nacional. En este caso podría ser Perina Correa. Asambleísta, quien lidera la lista más votada, que en este caso es de la Revolución Ciudadana. Exactamente, que suele ser el asambleísta más votado o votada a nivel nacional, es quien por tradición hasta el periodo anterior se lo mantenía como quien debía presidir la Asamblea Nacional. En el periodo anterior precisamente se llegó a un acuerdo en el cual lo que se hizo fue que Pachacutic, a pesar de no tener al asambleísta nacional más votada, sea quien presida la Asamblea Nacional. Veamos qué tipo de acuerdos se dan. Yo creo que es interesante cómo, por ejemplo, el movimiento político de Daniel Noboa ya está buscando adeptos, ¿no? Vimos hace un par de semanas atrás precisamente incluso el acercamiento del asambleísta hasta el día de hoy, Lucio Gutiérrez, hacia el movimiento de Daniel Noboa de cara a que tal vez está sucediendo lo que tú bien mencionas, Belkis, y es el hecho de que seguramente las manzanas se acomodarán adecuadamente cuando sepamos quién va a presidir nuestro país hasta mayo del año 2025. Marcelo, ¿cuál será el margen de acción de esta asamblea en este corto periodo, hasta 2025? Porque también las ofertas han sido muchas, se busca en efecto fiscalizar diferentes aspectos, inclusive no se descarta retomar el tema ligado al presidente Guillermo Lasso, su destitución, una serie de oferta de trámite de leyes y demás, pero ya aterrizando un poco, ¿cuál será el margen de acción? A ver, yo creo que eso lo podemos analizar con base en los números. Existen literalmente más de 20 proyectos de ley unificados con informe para segundo debate que únicamente esperan su discusión y aprobación. Y estos informes de proyectos de ley tratan temas importantes, Belkis. La reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública,
reformas a la ley del IES, hay reformas laborales en materia de progresividad de derechos, la ley de gestión de riesgos que sigue siendo una deuda en el Estado ecuatoriano, el Código de la Niñez y Adolescencia que lleva una gran cantidad de años sin ser reformado, reformas en materia de agricultura, turismo, minería, las reformas al COTAT e incluso estas reformas a la ley de pensiones vitalicias a los expresidentes y vicepresidentes. ¿Por qué la Asamblea Nacional, que se va a posesionar pronto, no llega a un consenso y decirle a los ecuatorianos vamos a tratar estas leyes que únicamente requieren de nuestra votación? En lugar de estar tratando de legislar sobre temáticas nuevas que tal vez no sean oportunas, que tal vez requieren una mayor cantidad de tiempo. Esperemos que lo hagan. Incluso existen 3 proyectos de ley que fueron vetados totalmente, tanto por el presidente Moreno como por el presidente Lasso, que podrían entrar en vigencia si es que la Asamblea Nacional decide retomar su debate. Sobre los juicios políticos, brevemente, quedaron pendientes 6 procesos de juicio político. Entre ellos también está este proceso de destitución del presidente de la República. La Asamblea Nacional podría retomar los juicios políticos, sí, pero ya sería inoportuno. El tema que conversamos hace un momento. ¿Con qué sentido si es que ya no están estas autoridades ejerciendo el cargo? El tema, Marcelo, perdón, es que existe un orden de prelación para su trámite que también fue incorporado en su momento en la reforma a la ley de la función legislativa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacer desde la Comisión de Fiscalización? ¿Retomo el tema y lo archivo porque ya no tiene sentido? De acuerdo a mi interpretación de la ley, este orden de prelación no trasciende entre periodos legislativos. Ok. Estamos frente a un nuevo periodo legislativo, extraordinario, eso sí, la Asamblea Nacional podría iniciar con el tratamiento de nuevos juicios políticos. ¿Se debería establecer un nuevo orden de tratamiento? Respecto de lo que ya está ingresado. Que se presenten. A los juicios políticos que se presenten. presenten. Y lo que ya quedó en curso, ¿qué pasa con eso? Podría retomarlo tal vez la Asamblea Nacional, sí. Desde mi interpretación de la normativa, por ejemplo, recordemos el caso de, vamos a los hechos. La Asamblea Nacional electa para el periodo 2021-2023 no retomó el enjuiciamiento político en contra de María Paula Romo. Y precisamente la ley habría facultado que lo haga, sí, pero por un principio de oportunidad política, la Comisión de Fiscalización no lo hizo, sino que siguió en trámite los procesos de enjuiciamiento político que se presentaron durante el periodo 2021-2023. Pero eso porque muchos temas quedaron en la congeladora, por decirlo de manera coloquial. Ahora, ¿habrá quienes tengan interés, por ejemplo, de retomar el juicio político en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral por esta coyuntura? Me parece, si no me equivoco, también quedó pendiente el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Te digo los que quedaron pendientes. Ajá. Consejo Nacional Electoral, presentado en el 2021, vocales del Consejo de la Judicatura. Correcto. 2022, Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, Diego Herrera, ministro de Obras Públicas, y Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Ya, ahí yo identifico 2 que son Judicatura y Consejo Nacional que siguen siendo Electoral. Coyunturales. ¿Ahí qué se hace? Porque habrá quien diga, no, hay que respetarse el orden de prelación, más allá de que Totalmente. usted indica no rige para este nuevo periodo. Pero ahí, ¿cómo sería el procedimiento? Pueden hacerlo, y ese nuevamente es el problema de la norma. Ajá. Es este problema de la norma que en ciertas ocasiones nos conviene la prelación y vamos a respetar la prelación, y en otros casos la Asamblea Nacional nos dice no, es que hay un principio de oportunidad política y ya no es relevante que hagamos esto. Pero no lo dice como tal la ley. Exactamente. Ajá. Entonces ahí vemos cómo existe un problema en la norma que necesita de una reforma. Y ahí es en donde también, desafortunadamente, la Asamblea Nacional, la que se va a posesionar, ojo, tiene este mecanismo de presión al Consejo Nacional Electoral que tal vez sea el que haya motivado a que se quieran repetir las elecciones de asambleístas en el exterior cuando la norma está siendo bastante apretada, por decirlo así, al respecto de este tema. En todo caso, no se descartaría la posibilidad, en el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, de que se presente una nueva solicitud de juicio político. Sin duda que sí, sin duda. Y pueden hacerlo no solo tratando de continuar esto, sino por otros temas. Precisamente por las fallas en el voto telemático. Nosotros incluso mencionábamos, no sé, Belkis, si tuviste la oportunidad de verlo, presentamos hace un par de semanas un informe sobre los reportes de gasto de campaña de los candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. Y se puso en evidencia que el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su función de fiscalizar adecuadamente estos reportes de ingresos y gastos. ¿Es un incumplimiento de funciones? Sí.
Desde mi criterio jurídico, esto da paso a que se pueda iniciar un enjuiciamiento político en contra del CNE, por supuesto. Entonces, pueden existir un sinnúmero de causales en contra del Consejo Nacional Electoral que den paso a enjuiciamiento político. Yo no descarto incluso que la nueva Asamblea Nacional, con lo que estamos viendo en el Consejo de la Judicatura, también decida iniciar un proceso de enjuiciamiento político en contra de esa institución. Reitero con el tema que te comentaba al inicio de la entrevista, la importancia de la Asamblea Nacional dentro de estos procesos de fiscalización, si es que se llevaran objetivamente al menos, que desafortunadamente es lo que no sucede. Correcto. De todo lo que hemos analizado hasta el momento, aquello que quedó pendiente, los temas ligados a la fiscalización y control político, desde su óptica, Marcelo, ¿qué debería priorizar esta nueva asamblea en este corto periodo? Yo creo que es claro que el problema que tenemos los ecuatorianos refiere a la inseguridad y al empleo. Y ahí, por ejemplo, dividiendo estos dos conceptos, en lo que tiene que ver con inseguridad, ¿cómo puede aportar la Asamblea Nacional en cuanto a legislación para hacer frente a esta realidad que vive el país? Porque también se ha hablado de la necesidad de endurecer penas, de hacer reformas a leyes, de crear nueva normativa. Otros dicen, no, la normativa existe, hay que aplicarla, ahí que procede. Yo creo que tal vez el mayor problema que hemos visto en materia de inseguridad es que el Estado no cuenta con las herramientas suficientes para evitar la impunidad. Y lo que estamos viendo es impunidad. No es que no exista, en este caso, como bien menciona, leyes para perseguir los delitos. Tenemos jueces que están otorgando acciones de protección, medidas sustitutivas, que dan como resultado que aquellas personas que son detenidas a las pocas horas o a los pocos días nuevamente estén cometiendo sus fechorías. La Asamblea Nacional tiene un rol frente a ello, por supuesto. Otorgar facultades muy claras, muy específicas y prohibiciones claras y específicas para que la justicia actúe de forma oportuna y eficiente, evitando la impunidad. Por otro lado, algo que estamos viendo desde nuestra perspectiva es que el aumento que tenemos de la inseguridad responde ya no a un crimen común, sino al crimen organizado que ha penetrado en nuestro país. Y el crimen organizado tiene una conexión directa con el financiamiento de la política y la discrecionalidad que puede tener, en este caso, las autoridades públicas para designar autoridades de control. Porque el crimen organizado lo que hace que es desfinanciar una campaña, resulta electo el candidato y después, para que se devuelva el favor del financiamiento, no piden un contrato. Lo que piden es que se haga de la vista gorda al respecto del control de puertos, aeropuertos, de microtráfico dentro de las ciudades, es decir, que no se persigan los delitos. La Asamblea Nacional tiene un rol frente a eso, por supuesto, transparentar adecuadamente el financiamiento de la política e identificar que la designación de autoridades de control sea clara, objetiva y que sea auditable. Y al respecto de temas laborales, pues creo que es clarísimo que la Asamblea Nacional puede generar ecosistemas que o generen flexibilización laboral, algo que tal vez iría en contra de nuestra Constitución, o si no, pues mecanismos que puedan atraer realmente la inversión pública y privada y que de esa manera se pueda aumentar, en este caso, los ingresos de los ecuatorianos a través del empleo. A ver, pero en materia laboral, y ya con esto voy cerrando, vemos que hay una deuda grande para con el país. Lo que se ha evidenciado de alguna manera es falta de voluntad política, al menos así lo veo yo, porque venimos hablando de la necesidad de una reforma laboral de manera integral desde hace mucho tiempo, desde que, qué sé yo, desde que inició esta nueva asamblea, desde que se convirtió en asamblea quizá. Y yo creo que esta falta de voluntad política no refiere a esta necesidad de reforma o esta búsqueda de reforma, sino una falta de voluntad para llegar a consensos, porque tenemos dos visiones completamente contrapuestas. El implementar mecanismos de flexibilización laboral y la otra es, en cambio, buscar que la inversión pública y privada pues otorgue una mayor cantidad de empleo bajo las condiciones actuales de derechos laborales. Y mientras no se llegue a un consenso al respecto de esto, difícilmente vamos a lograr esta reforma en materia laboral. E incluso, Belkis, esto se replica no solo en temas laborales, sino también en contratación pública. Recordemos que la última reforma integral a la Ley Orgánica de Contratación Pública se dio en el marco de la Constituyente de Montecristi. Y a partir de eso hemos tenido únicamente reformas puntuales, reformas parche, que en lugar de generar un ecosistema adecuado de adquisición de bienes y servicios desde el Estado, que también genera el movimiento de nuestra economía, pues hemos obtenido todo lo contrario, un sistema opaco, un sistema no auditable y que lo que hace es promover no solo el beneficio de unos pocos, sino también una gran cantidad de corrupción. Una falta de transparencia como tal. Exactamente.
Marcelo, gracias por este tiempo. Ha sido un día. diálogo interesante. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando acerca del legislativo y cómo se proyecta y el análisis también retrospectivo de lo que dejó la Asamblea disuelta. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Esto es A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.